Vamos a grabar y vamos a compartir ahora. Ya. ¿Ven todos? ¿Chicos? ¿Y chicas? Sí, profe. Sí, Ya. profe. ¿Sí? Bien. Continuando con la clase de ayer, Bagococcus es una cocácea errante porque es un reacondicionado. Fíjense que el contenido de guanina citosina es de 33.6. Yo les decía que es raro ver esto porque se ajusta muy bien a la secuencia de las bases exactamente y no en forma general como antes que se analizaran los RNA y los DNA. Este Bagococcus pertenecía a los lactococcus del grupo N de Lancefeld. Gram positivo, catalasa negativo, y puede crecer entre 10, pero menores, sobre 10 grados Celsius, pero menores a 45, y pueden crecer a tenores hasta un 4% de sal y no a un 6,5. Y está en pescado, en fecas, en agua y también en alimentos. Si uno dice ¿cómo se llama? En factores de crecimiento les mostraron cómo afecta la sal en lo que es la estabilidad de los alimentos desde el punto de vista de los microorganismos. Lo vimos más desde el punto de vista tecnológico. Y tecnológico. Porque, Alexi, usted un producto, ¿qué producto contiene una gran cantidad de sal de los que consumimos? Los productos curados. ¿Cuáles? Los curados, como el jamón curado y esas cosas, ¿no? Ya, ese el jamón curado. ¿Qué otros productos tienen alto, que es el jamón serrano? ¿No es cierto? Sí, pero Ya, ¿y qué otros productos contienen sal? Los que se le inyectan salmuera, los pollos, carne. A ver, en el caso de los que tienen salmuera catalina, las dosis son bajas porque no tienen, si usted cocina ese pollo, que el término es marinado, si usted lo cocina sin sal, ¿le queda salado? No, profe, o sea, queda como normal, Ya. con la cantidad justa, por así decirlo. Incluso bajo para algunos, ¿no es cierto? Pero hay otros productos que contienen un alto tenor de sal, pero que si no se generara un desalado antes de envasarlo, no lo podríamos comer. ¿Cómo cuáles? Pucha, y lo único que se me viene a la mente, profe, en este momento son como las papas en bolsa o como Pero los las papas, snacks. a ver, las papas en bolsa, Es que esas, no se me ocurre así como un alimento como más que no esté tan envasado, por así decirlo, que El se meta en charqui, esto. profe. ¿ah? El charqui. El charqui está dentro de lo que nombró la Alexi, que son los curados, que se deshidrata colocándole sal, pero que no se desala, ¿o no? Porque cuando yo voy, por ejemplo, en el caso del jamón o del charqui, le voy agregando, pero no hay un exceso de sal, porque desalar significa que yo le bajo el tenor final con que generé la producción para que pueda entrar al mercado. Profe, y la cecina o paté y cosas así, igual son media saladas. Sí, pero tampoco
yo produzco un desalado. No, entonces no sé. ¿Ya? Y por ejemplo, cuando ustedes, bueno, ahora que ya se eliminó el toque de queda y van a tomarse un traguito y todo lo demás, aparte de las papas fritas, ¿qué les colocan? Y aparte del maní, o almendras y esas cosas, ¿qué otras cosas les colocan? Aceituna, Aceituna. ¿Y qué más? como encurtido. Exacto. Los encurtidos, si uno llegara al término, porque para los procesos de salación yo puedo tener una concentración hasta un 12% para generar lo que es el proceso osmótico y los distintos microorganismos que van generando la fermentación y el cambio en el producto. Pero cuando yo termino ese producto tengo que desalarlo para que pueda entrar al mercado. Por lo tanto, ustedes lo vieron desde el punto de tecnológico porque la sal, ¿qué disminuye en el alimento? El agua. Agua. ¿Y cómo se llama ese factor, Catalina? Si yo disminuyo el agua, ¿qué es lo que estoy disminuyendo en el fondo? Las bacterias. Claro, pero Agua libre. es el agua libre, pero ese eso, factor sí. se llama actividad de agua, ¿o no? Sí, sí. Eso. ¿Ya? Y entonces esa actividad de agua que yo ando buscando, yo la puedo bajar con sal, la puedo bajar con azúcar, o la puedo bajar con algunos aditivos, ¿o no? Sí. Entonces, un 4% de sal o un 6,5% de sal en el producto, muchas veces es incomible. Entonces, ahí, si uno ve las tablas de manejo de la sal, uno se puede dar cuenta de que yo no puedo estabilizar el producto solo con sal, o estabilizar solo con azúcar, o estabilizar solo con aditivos, manejando solo la actividad de agua, sino es un conjunto de factores para darle estabilidad al producto y darle una mayor vida útil. Y allá tienen que haber apuntado en esa clase, ¿o no? Chicos, Sí. ¿sí? Más o menos nomás, como que no están muy convencidos, ¿ah? Si no entienden algo, oye, pregunten, porque lo peor es quedarse con vacíos de no entender. ¿Ya? Ok, Vibrio es un género de bacterias gram negativas, bacilos, curvos, fíjense. ¿Ya? Se caracterizan porque son positivas a catalasa y oxidasa, pruebas que esperamos ver, ¿ya? Es una anaerobia facultativa y puede fermentar glucosa y otros azúcares. Tiene flagelo polar, aquí lo podemos ver, ¿ya? Son rectos o curvos y pertenece a la familia de las Vibrionaceae. Produce gastroenteritis y otras enfermedades. El contenido de guanina citosina entre 38 a 51 y los factores de virulencia son las adhesinas, que normalmente están en los pili. Le explicaron que para poder el microorganismo no ser evacuado, tienen que adherirse. ¿Ha explicado en micro 1 eso? Parece que no. ¿Sí? No recuerdo, profe. ¿No? Bueno, en la clase de las definiciones voy a tratar de, porque en el fondo si el microorganismo no se adhiere, aunque sea patógeno al 3 veces, 4 veces, 5 veces, si no se adhiere, va a ser evacuado. Y va a ser evacuado porque el movimiento intestinal nuestro, ¿ya? No permite que se adhiera y se evacúa con las heces. Bueno, tenemos las adhesinas, el antígeno somático, que lo vimos ayer, pirógeno, lipopolisacárido, el antígeno H de flagelo. También tiene hemolicina y
nosotros tuvimos los 3 tipos de biotipos aquí de Vibrio. En este caso el Eltor, y cuando veamos el capítulo vamos a ver los otros biotipos. Y tenemos también una enzima que es muy importante, que es la neuroaminidasa. Cuando veamos el Vibrio específico lo vamos a ver con mayor detalle. Y la toxina, que es una de las toxinas más potentes desde el punto de vista de lo que genera las diarreas. ¿Ya? Vamos a ver que un individuo con Vibrio tiene un nivel de capacidad de evacuar sobre 20 veces o 30 veces al día. ¿Ya? Entonces se imaginan. ¿Ya? Aquí tenemos el Vibrio cholerae o el Vibrio cólera y el Vibrio vulnificus, que vamos a ver lo que hoy día es una complicación a nivel de recintos hospitalarios. Yersinia. Yersinia hay 2 especies, pero la que a nosotros nos interesa desde el punto de vista de alimento es la enterocolítica. La pesti no nos interesa. Esta Yersinia, esta bacteria, produjo un nivel de muerte seguramente han visto esas películas donde ven la peste negra, que son películas que están locacionadas en Europa y donde mató mucha gente. ¿Han visto alguna película en base a eso, chicos? No. Parece que no es del gusto de ustedes. Sí, en mi historia lo vi. ¿Sí? Y esa fue por la Yersinia y no había antibióticos y por lo tanto murió mucha gente, ¿ya? A nosotros nos interesa la enterocolítica, ¿ya? Que es la que produce gastroenteritis de origen alimentario. Contenido guanina citosina entre 45.8 a 46.8. Aquí tenemos la pesti y la enterocolítica. Con eso terminamos bacterias. Entramos a mohos. ¿Ya? En los mohos tenemos que hay algunos mohos que se multiplican por ascospora, por cigospora o por conidio. Les tienen que haber por lo menos mencionado a nivel taxonómico que tenemos, esto está en U virtual, chicos. Esto es taxonomía. Está la clase, la visión, el orden, la familia y el género. Eso está. Esto yo se los coloco para que tengan una noción. No es parte de microbiología 2, pero debieran de haberlo visto. Y me parece que no lo vieron, ¿o no? Chicos. ¿Lo están viendo? ¿Lo vieron esto? Creo que no, profe. Profe, perdón, se me quedó pegado. ¿Qué cosa? Esta, que es taxonomía, Alexi, ¿lo vieron? Ah, sí, sí. ¿Lo vieron? ¿En micro 1? Se queda pegada la Alexi, parece. ¿Y el resto lo vio? Benja, Valentina. Vimos algo, profe, pero fue muy por encima. Sí, profe. Vimos algo, pero de poquito. Ya, pero en un virtual lo tienen para que más o menos sepan de qué se trata la parte taxonómica, ¿ya? ¿Qué es lo que me interesa de esto? Que ustedes sepan que los mohos y también las levaduras se pueden reproducir de 2 maneras, con esporas sexuales y con esporas asexuales. Este grupo que se reproduce prioritariamente con esporas sexuales se denominan hongos perfectos. Y este grupo que se reproduce prioritariamente con esporas asexuales se denomina hongos imperfectos. Hongos perfectos porque necesito el gameto femenino con el gameto masculino para que se puedan unir y generar la nueva vida. Hongos imperfectos, que es la forma mayoritaria como se reproducen en general, todos los microorganismos que pueden tener esta opción. ¿Y por qué razón lo utilizan?
porque es más fácil, es más rápido. ¿Y cuál es el objetivo de cualquier microorganismo, cualquier ser vivo? Es mantener la especie, que no se pierda la especie, ¿ya? Y por lo tanto, asexualmente es mucho más fácil tenerlo, reproducirse, que tener la forma sexual. Ahora, los hongos perfectos no significa que no puedan utilizar alguna vez la reproducción asexual. Sí lo hacen. Cuando no existe la capacidad de tener gametos femenino o masculino, recurren también a la reproducción asexual. Objetivo, mantener la especie, reproducirse. ¿Ya? ¿Estamos? Por lo tanto, la reproducción o los hongos perfectos se reproducen por esporas sexuales como las ascosporas, que pertenecen ¿se dan cuenta? Miren, a la clase Zygomicota o Ascomicota. En el fondo, ahí están las diferencias, ¿ya? Producen ascospora en el interior de un saco. Son unicelulares, porque hay esporas que tienen varias células. Estas tienen una sola, por lo tanto, si se reproducen, si se junta gameto femenino y masculino, listo. Y en esta ascospora pudieran desarrollarse 4 a 8 células dentro de un asca. O sea, tengo un asca con 4 a 8 células, pero cada célula es unicelular. Las zigomicotas producen zigospora, la ascomicota, ascospora. Las zigomicotas, por lo tanto, son de mayor tamaño, con pared celular más gruesa, ¿ya? Y normalmente son una fusión entre dos hifas que son sexualmente compatibles, vale decir, estas dos hifas, una es femenina y la otra es masculina. Tenemos las basidiósporas, que también son unicelulares, porque aquí hay un gameto femenino masculino, ¿ya? Y que posteriormente pueden formar basidios que generalmente se forman en números de a 4. Y las oosporas, que es también la fusión o la unión entre dos células gaméticas, o ogonio o anteridio. Por lo tanto, sexuales tenemos ascospora, zigospora, basidospora, oospora. ¿Estamos, chicos? Sí, profe. En cambio, las esporas asexuales son las conidias, ¿ya? Las esporangiosporas, las ascosporas, las artrosporas. Vamos a verlo muy bien en los hongos, porque las artros son como un tallarín grueso que se va cortando, ¿ya? Las clamidosporas, estas son, por lo tanto, las asexuales. ¿Estamos? Conidia, esporangiospora, ascospora, artrospora, clamidospora. Las clamidosporas son algo parecidas a la zigospora, por la pared celular gruesa, pero esta tiene mucho más gruesa la pared, por lo tanto, es más resistente al calor, a la desecación o a algún elemento que yo quiera aplicar a nivel de desinfectante. ¿Estamos claros con esa explicación? Sí, profe. Partimos con los hongos. Alternaria. Alternaria tiene micelio tabicado. ¿Les explicaron lo que es el micelio tabicado? Y el micelio que no tiene tabique, o micelio cenocítico. Profe, por lo que recuerdo, ni siquiera vimos hongos No, en que yo sepa. específico. Bueno, los hongos, y lo vamos a ver dentro del desarrollo, son muy importantes en todos los alimentos de pH menor a 4 o 5. Vale decir, frutas, todas las hortalizas que tengan pH, que son, en el caso de hortalizas son pocos. Alimentos
salsa de tomate, etc. Y ahí, ¿qué va a crecer? Crecen los hongos, no crecen las bacterias, ¿ya? No alteran las bacterias, ¿ya? Por lo tanto, el micelio tabicado, a ver si yo tuviera, fíjense, aquí, ¿se dan cuenta que aquí tiene una hifa? ¿La ven? Chicos, Sí, profe. esta división es lo que se denominan los septos. A esto es lo que se denomina un micelio tabicado. Y si se dan cuenta aquí, esta conidia, ¿se dan cuenta que tiene unas divisiones? Y aquí también, por lo tanto, esta conidia, cuando se rompa y genere los nuevos individuos, ¿cuántos individuos va a tener en esta conidia? ¿Cuántos? Chicos, Paloma, ¿cuántos individuos hay en esta, una vez que se termine el proceso? Fernanda, ¿me escuchan o no? Sí, profe, se Sí, escucha, profe, pero no sé la ¿Sí? respuesta. Yo. yo tampoco sé la respuesta, profe, me preguntó, pero no lo sé, la verdad. Pero digan que no saben, pues. Aquí vamos a tener 5 individuos, pues chiquillos, porque cada uno va a ser un individuo. ¿Ya? Aquí también voy a tener 5. Aquí voy a tener más, si se dan cuenta. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 individuos. ¿Estamos claros? Sí. Ya, Sí, profe. entonces, ¿sí? Un micelio tabicado significa que tiene divisiones. Un micelio cenocítico es que no tiene ninguna división, sin tabique. ¿Ya? Aquí se generan conidias oscuras de diferentes formas. Tiene septo, como lo vimos, transversales, longitudinales las conidias. ¿Se dan cuenta que teníamos de cualquier forma? ¿Ya? Aquí alternaria es responsable de, fíjense, hasta casi un 20% de las pérdidas. Y el alternaria también puede afectar al hombre a nivel de la piel, del globo ocular. Es muy complicado trabajar con hongo porque las esporas viajan y son altamente contaminantes. Esto está en un virtual para que lo revisen. Está Alternaria alternata, Arborescens, Arbusti, Blumeae, Brassicae, esto, normalmente verduras, rosas, Brassicícola, en las brasicáceas, que son los repollos, etcétera, Brunsi, aquí a nivel de la zanahoria, etcétera. Miren, se dan cuenta que hay cada una específica, este para el repollo, para la pera, para el trigo, de nuevo para el repollo, etcétera. ¿Estamos claros? Y ahí tenemos alternativas. Las más comunes está la Solani, que se da en papa, en tomate, ¿ya? Y alternata también es una, y la Brassicae, ¿ya? Aspergillus. Aspergillus es un género muy productivo, produce conidióforas, apicales en la punta, ¿ya? Son esféricas, son de una célula y en el alimento producen coloraciones amarillentas, verde, oscuras. También producen micelio tabicado. Ahora, este género tiene la particularidad de producir micotoxinas como las aflotoxinas. Hay un trabajo que yo le di de micotoxina. ¿A quién le tocó? A nosotros, profe. Ya. Entonces, Daniela, las micotoxinas, ¿por qué es importante y por qué tiene, incluso en el RCA, ustedes vean
¿para qué hay restricción? Y que nuestro RCA es súper light respecto a las micotoxinas. Si la Daniela y su compañero o compañera ven otras legislaciones, son mucho más estrictos con las micotoxinas. ¿Por qué razón? Porque las micotoxinas, no es que usted coma el producto y la elimine en forma inmediata. Normalmente estas toxinas se van alojando en todos los órganos interiores del animal o del ser humano y finalmente generan cáncer. ¿Ya? Entonces, por eso de que, no sé, hay que tener mucho cuidado con lo que es el consumo de interiores que no haya sido revisado por un veterinario. ¿Mm? Pueden estar su hábitat, pasteles, fruta, hortalizas, carne y otros alimentos. Y en este caso, se producen, las conidias, ¿no es cierto?, pueden estar en cadenas. Producen cleistotecios con ascospora en la fase perfecta, o sea, hongo perfecto en lo que es la reproducción sexual, ascospora, ¿ya? Y también puede tener una reproducción asexual, que lo vamos a ver también. Ahí tenemos Eurotium, que era antiguamente Aspergillus glaucus, que lo pueden encontrar en algunos libros, ¿ya? Produce podredumbre y aquí tenemos algunas en algunos alimentos. Por ejemplo, el Lorisae se da ¿en qué alimento piensan ustedes? Si les gusta ver las películas de los japoneses y todo lo demás, el shogu y el koji, ¿de qué es lo que es esa fermentación? ¿Es ¿Chicos? alcohólica? Sí, pero alcohol, ¿pero de qué proviene? ¿De qué materia prima? Del arroz. Exacto, perfecto. Orizae, por eso. ¿Ah? Glaucus en pescado. Níger, este se da también mucho en pan. De nuevo Orizae, que produce alfa amilasa, y lo que vamos a ver en el trabajo que tiene la Daniela, aflatoxina, también produce otras toxinas como la ochratoxina A, la esterismatocitina, que provienen de los aspergillus, de distintos aspergillus. Cuando veamos el capítulo de cereales, vamos a ver las distintas micotoxinas. Ahí tenemos aspergillus, ¿ves? Ahí tenemos los micelios y tenemos aquí las conidias apicales, como los habíamos visto. Aquí en esta preparación son las conidias que se han dispersado y que en el fondo viajan. Por eso que cuando uno trabaja con moho tiene que tener mucho cuidado, porque si empieza a trabajar, lo ideal es trabajar en cámara de flujo para que no contamine el resto del ambiente. ¿Alguna duda, chicos? No, profe. Aurobacillus. Aquí tenemos de que el Aurobacillus produce manchas negras. La especie más importante es la Pullulans, que es más importante en alimentos, ¿ya? Y aquí tenemos, en el fondo, fíjense, este es como una artro, porque se va haciendo como un tallarín, que yo les digo que como que se va cortando, ¿ya? Miren, ahí está. Miren que está súper claro en esa foto. Ahí tenemos Aurobacillus en pullula. Bisoclamis es un género de moho que tiene una reproducción de tipo sexual. Pueden encontrar este término teleomórfico, que también significa reproducción sexual. ¿Ya? Bisoclamis tiene la importancia porque produce ascosporas termoresistentes, y ahí es un problema especialmente en alimentos enlatados, ¿no?, con pH altos. Algunas especies producen pectinasa
que es un problema que genera si yo tengo en un alimento un exceso de pectinasa. ¿Qué es lo que es la pectinasa? ¿Alguien sabe? ¿Alguien está en proceso? Una ¿Sí? enzima que degrada las pectinas. Perfecto. Y si degrada las pectinas, ¿qué me puede producir, Alexi? En el alimento, profe, ¿Sí? pérdidas tecnológicas, así como... ay, se me olvidó. No, profe, se me olvidó. Creo que... No voy a decir nada porque no estoy segura. No, pero tranqui, sí, oiga, si aquí lo importante es no quedarse. Si tengo las pectinasas, ¿dónde están ubicadas las pectinasas? ¿O dónde pueden actuar? En un alimento cualquiera, en una fruta, en cualquier cosa. ¿Dónde? ¿En la pared celular? En la pared. Entonces, Ajá. si actúa, ¿qué es lo que se me va a producir tecnológicamente en ese alimento? Se afecta. Se hace más blando. Exacto. Entonces, ¿se da cuenta? Yo tengo que tener presente que dependiendo del alimento, si yo tengo una alteración y existe pectinasa en el ambiente o en el medio, voy a tener una alteración en lo que es la textura del alimento. Y puede que a lo mejor no me funcione el proceso que estoy aplicando si tengo esa alteración. ¿Mm? O sea, ahí es donde uno se tiene que ir moviendo tecnológicamente. Las acosporas, dijimos, son termorresistentes. Se puede ver, por ejemplo, el Isoclami en jugo de naranja, que no es común, y de hecho ya puede actuar y deteriorar, en el caso del jugo, el sabor, ¿ya? Y por supuesto otros factores. La especie más importante es la Bisoclami fulva. Lo vamos a ver en el capítulo de frutas y hortalizas, ¿ya? Aquí tiene ascoma más o menos de tipo globosa, y cuando es resistente generalmente se denominan las, que ya lo vimos, las clamidosporas. Resistente a tratamientos térmicos, a desinfectantes, etc. ¿Ya? Ahora, dijimos que lo vamos a ver en frutas, en hortalizas o enlatado, porque cuando actúan, al ser resistentes al calor en el tratamiento de esterilización, pueden generar algunas toxinas, o incluso muchas veces se pueden abombar las latas. Ustedes cuando van a comprar al supermercado latas y hay algunas que están un poco, que se le ha afectado la estructura y aparecen media con golpe o daño en la lata, ¿qué les dice la mamá normalmente? ¿Que las compren? Me dijo que esas no. Exacto, ¿no es cierto? Y dice, no, esas latas abolladas, no las compres. ¿Por qué? Porque puede haber una alteración interna o puede ser por manejo también, pero ante la duda, mejor abstente. ¿Ya? De nuevo, las micotoxinas, ¿ya? Que también puede generar especialmente problemas en cereales, que lo vamos a ver, no tan solo en cereales, en maní, y en el caso de la obtención de harinas, café, etc. Las micotoxinas de esta bisoclami tienen un efecto metabólico, que en general casi todas, ¿ya? En este caso, Bisoclami, si tiene presencia de micotoxina, disminuye la respuesta al sistema inmune. La toxicidad de las micotoxinas se miden en los que son los DL50 y en el efecto desde el punto de vista de rompimiento citotóxico, en el efecto hemorrágico, y en este caso las especies, como les decía, más importantes en el latado son la fulva y la nibia, que lo vamos a ver en el capítulo correspondiente. Y aquí tenemos
crecimiento de moho y una foto electrónica. Generalmente los mohos van creciendo no de colonias separadas como en la bacteria, sino más en superficie. Por lo tanto, si yo realizo un conteo, tengo que aquí fijarme en lo que es la superficie y no en las unidades o las colonias separadas. Botrytis. ¿Han escuchado de botrytis? ¿Alguna No, vez? profe. ¿No? ¿Han comido alguna vez alguna uva? Algunos gajos que uno a veces cuando está, o cuando están hablando por teléfono, conversando, no se fijan, y es un grano medio blando, medio grisáceo. ¿Les ha pasado O alguna sea, vez? sí, pero que está medio como cafezoso. Sí, ¿no es cierto? Y el sabor es Ajá. pésimo. Bueno, es muy factible, Alexi, que haya tenido botrytis esos granos, ¿ya? Porque la botrytis es muy común, especialmente en lo que son uvas, uvas para consumo en fresco o uvas para vinificación. Está generado por conidióforos largo, delgado, ¿ya? Micelio tabicado, conidias en forma apical, unicelulares, de color grisáceo, como les decía, ¿ya? Puede tener algunos esclerosios de color negro. Son muy importantes en frutas y verduras, especialmente todo lo que se exporta, ¿ya? La especie más importante a nivel de uva es la Botrytis cinerea, que produce la podredumbre noble a nivel de lo que es las uvas, porque simplemente va eliminando y va secando los granos, ¿ya? Y al secarlo, concentra lo que son los azúcares, pero con un sabor no el más adecuado. También se da botrytis no tan solo en uvas, sino también en frutales menores, como la frutilla, la fresa. ¿Se dan cuenta? Aquí tenemos a botrytis en una frutilla. Entonces, ¿qué es lo que hace la mamá con esta frutilla? O ustedes mismas cuando compran y les sale alguna frutilla así, ¿qué es lo que hacen? Botarla. La boté. Algunas las botan, pero otros, ¿qué es lo que hacen? Le Ah, le sacan- Mi cortan mamá, como la esa mi mamá le parte. cortaba esa parte y a veces la hervía y hacía como jugo. Claro, ¿por qué razón? Es bueno que no la consuma en fresco, la puede hervir y lo puede hacer en jugo cocido. ¿Por qué? Porque el hongo penetra hacia esta otra parte que parece estar sana y el sabor no es muy agradable. Ya las hifas penetran, ¿ya? Y aquí tenemos un botrytis, pues, ¿ves? ¿Estamos claros, chicos? Sí, profe. Perfecto. Cephalosporium es un hongo que se da en algunos alimentos, pero que tiene mucha importancia desde el punto de vista del antibiótico. Ya, seguramente alguna vez han consumido algún antibiótico en base a Cephalosporium. Coletotricium. Coletotricium pertenece al orden Melanchoniale. Tiene conidios alargados. ¿Se dan cuenta? A esto es lo que se denomina conidio. Aquí tenemos el conidióforo, tenemos las conidias apicales, etc. Entonces, conidia alargada, hialina. ¿Qué significa hialina? ¿Lo vimos la otra vez? ¿Mm? Que no tienen color, son como, no son blancas, pero son como transparentes, ¿ya? Unicelulares, los acérbulos o el conjunto tiene discos aéreos, está su hábitat en frutas y verduras y genera una enfermedad que se denomina la antracnosis. A ver si tuviéramos por aquí, aquí. Fíjense, esta es la antracnosis, porque seca y parece que fuera madera. ¿Se dan cuenta? ¿Les ha pasado alguna vez en algunas hortalizas que les sale algunos
en este caso este es un pimentón. Entonces, ¿qué es lo que hace la dueña de casa? Le corta este pedazo y utiliza lo otro. ¿Ya? O en el Entonces, zapallo de repente pasa eso. también pasa, ¿ya? Porque se produce, entonces se seca y queda como una corteza dura. ¿Y por qué? Porque se va secando ese tejido, no hay traspaso de nutrientes y se endurece porque el organismo se va defendiendo y para que no entren más microorganismos se va secando. La especie más importante que produce antracnosis es el Coledotricium gloesporoide, ¿ya? Que vimos manchas pardas, negras, ¿ya? En algunos frutos tropicales, en lo que vimos en pimentones, y aquí tenemos las fotos, ¿ya? Y el del producto. Cladosporium. Cladosporium es un moho que tiene un micelio tabicado con idea oscura, entre 1 a 2 células, y Cladosporium tiene la particularidad que a veces tienen formas de limón. Aquí tenemos dos especies importantes, el Herbarum y el Cladosporoide. El Herbarum se presenta como manchas negras sobre lo que es la carne de vacuno o carne descongelada de carnero. En general, se presenta como manchas, como botones, ¿ya? Y la gente no distingue que es un moho. Más todavía si es una carne congelada porque después usted la va a cocer. El herbarum, por lo tanto, se da siempre en carne. En cambio, el cladosporoide se da mucho en frutas y hortalizas, pero el cladosporoide no crece en carne de vacuno. El herbarum puede crecer en hortalizas, pero el cladosporoide no puede hacerlo. Con idioforos cortos, pigmentados, ¿ya? Cadenas con 3 a 4 esporas, ramificadas, etc. Esos son factores taxonómicos. Y aquí tienen cladosporoides, ¿se dan cuenta? Con sus conillas apicales. Fusarium. ¿Fusarium lo han escuchado? Tampoco lo he escuchado, pero Bueno, fíjense que Fusarium es distinto, ¿ah? Miren, aquí tenemos conillas apicales, pero fíjense estas conillas, que son distintas. Tienen micelio extenso. En nuestro país, los mohos más comunes son los provenientes de Fusarium y no de Aspergillus. En cambio, si nosotros analizamos los alimentos todos importados, van a traer principalmente Aspergillus y no Fusarium, porque Fusarium se da principalmente en climas más templados, como es el caso nuestro. Claro que el clima aquí nosotros nos ha ido cambiando, pero es lo más típico, ¿ya? Fusarium produce las micotoxinas de seralenona, tricotexeno. Fusarium se presenta como un hongo de campo. Vamos a ver que a nivel de cereales está clasificado como hongos de campo o hongos de almacén o de almacenamiento. Y aquí tenemos que la primera fase de Fusarium es generar conidias, pero en la segunda fase, sobre los 20 días, cuando hay crecimiento, se generan las macroconidias, que se denominan. Las conidias son conidias de una célula, pero las macroconidias, fíjense, ¿cuántas células tenemos aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y normalmente son diferentes, pueden estar en 5, en 6, y la cabeza o la cola es un factor también de clasificación, ¿ya? Estas macroconillas no se dan en todos los mohos, pero se dan principalmente en Fusarium. Geotrichum u Oidium, que también es lo más común, y Geotrichum se da en todo lo que es un factor de mala higiene, mal aseo. Tiene micelio tabicado, normalmente se presenta de distintos colores,
se reproduce por fragmentos, ¿ya? Muchas veces crece como levadura y se da como un contaminante, especialmente en algunos quesos. Lo vamos a ver que Geotrichum cándido es un indicador de mala higiene, especialmente en lo que es la industria láctea. Puede colonizar el tracto intestinal. Cuando veamos lácteos, vamos a ver a Geotrichum. Gloeosporium, conilla en forma de hialina, unicelulares, produce antragnosis, y fíjense, aquí tienen antragnosis en una hoja. Se dan cuenta que también es la misma apariencia como que fuera una madera, porque este tejido está seco. Ahí no pasa nada, no pasa ningún nutriente, nada. Está deshidratado y seco. En este caso, en Gloeosporium, tenemos manchas grises, bordes café, ya lo vimos, y la planta ahí se empieza a debilitar porque ¿ustedes vieron en botánica cómo se alimenta un árbol a través del xilema y el floema? ¿Lo vieron alguna vez? ¿En enseñanza media? ¿En biología? No, profe, yo en mi colegio no lo vi. ¿Nadie lo vio? Sí, profe. ¿Sí? ¿Quién lo vio? Que no la veo. Yo, María José. María José, ¿ve? ¿Se acuerda de que el xilema tenía un sentido, el floema otro sentido y transportaba todos los nutrientes y todo eso? Bueno, en la Sí, medida por que se... capilaridad. ¿Ah? Por capilaridad sube el agua y los nutrientes. Exactamente, claro. Bueno, eso, al haber antragnosis, se va paralizando todo ese sistema y se va secando, ¿ya? Y al irse secando, va tomando este aspecto de corcho, pero si eso se verifica, por ejemplo, en lo que es lo vimos, el pimentón u otro fruto, ¿qué es lo que va a pasar a nivel de peso? ¿Qué piensan ustedes? ¿Pesa igual que uno normal? Creo que pesa menos. Menos, porque al irse secando va disminuyendo y va pesando menos. ¿Estamos? El mintosporium. Aquí, micelio delgado, oscuro, con idióforo estabicado. Aquí ven los septos, ¿ya? Pueden tener más de 3 células. Aquí tenemos ¿cuántas células? 2, 3, 4, 5, 6. Aquí tenemos ¿cuántas? Chicos, 2, profe, es que soy 2. piqui, no veo. Ah, ya. Perfecto. Aquí tenemos 3. O sea, es súper variable. Aquí se pueden ver, ¿ves? ¿Ya? Ahí, miren, todas las células, cada uno de estos va a ser un individuo. Por eso que tienen que haber visto en micro 1 que la reproducción es de tipo exponencial a nivel de la curva de crecimiento, ¿o no? Y no es una curva matemática, ¿o no? Aquí tienen, en Mintosporium, esto lo tienen en un virtual, por lo tanto lo voy a pasar más rápido. Aquí tienen el trigo, el sativum. Miren, fíjense cómo va secando. ¿Ya? ¿Ven? En avenae, en la avena, el teres, que es de la cebada, gramineum, también de la cebada, etc. Se dan cuenta por eso de que existe lo que es la agricultura con pesticidas y agriculturas orgánicas que tratan de controlar esto a nivel en forma natural. Pero es muy complicado eliminar esto cuando ya está en el cultivo. ¿Mm? Monilia. Monilia es un micelio blanco o gris
las conillas son de color rosa o gris tostado, y también tiene un estado perfecto y un perfecto. Entonces aquí tiene, ¿qué tipo de reproducción? Perfecto. Sexual. Sexual. E imperfecto asexual. Entonces, cuando ustedes encuentren el nombre de Neurospora, pertenece al género de Monilia, pero en el estado perfecto. Imperfecto lo van a encontrar con el nombre de Moninia o Esclerotinia. Se puede dar en almendros, en cerezo, y puede dañar frutos, ramas, hojas, etc. Y generalmente va generando anillos concéntricos y va secando el producto. Miren aquí, este es un fruto momificado. Si ustedes lo toman, tal como decía la María José, no pesa nada, es súper liviano. Pero cuando ustedes lo toman y se miran las manos, van a ver que van a quedar con un polvo. Son puras esporas. ¿Estamos? Ahí tienen alteraciones en flores, y por lo tanto ya estos frutos simplemente no van a crecer. Mucor. Pertenece a la familia de las Mucoraceae, ¿ya? Forman filamentos tubulares, esporangios negros, tienen alrededor de 40 especies, y se dan en alimentos alterados. Son hongos de color más bien blanco, o también de color gris, negro. Presentan un micelio, fíjense, cenocítico, no septado. ¿Se dan cuenta que no tiene ningún septo? ¿Ya? Esporas pequeñas, regulares dentro del esporangio. Aquí tenemos el esporangio. Y se presenta en distintos alimentos. Ahí está el esporangio, ¿se dan cuenta? Y ahí después van saliendo las conillas. Penicilio. Este sí que lo tienen que haber visto. Incluso, ¿quiénes tienen naranjo en sus casas? Yo, Yo solía tener, profe. Ya. Y tenía, y alguna vez se le puso un color medio negro o con hongo verde. Sí, cuando están sobremadurados, igual que los limones. Como que Claro. se calientan y se ponen opacos y café, algunas partes. Si tienen penicilio, es porque se generan externamente. ¿Y qué es lo que hace? Bueno, a nivel industrial normalmente lo controlan, a nivel de lo que es en predios y todo lo más. Pero a nivel casero, ¿qué es lo que hace la dueña de casa con ese limón? Para poder usarlo. Le corto esa parte, porque dentro igual está bueno. ¿O qué, en vez de cortarle, qué es lo que hace? Javiera. Saca el jugo, no sé, yo lo suelo cortar, como que... Lo que hace normalmente la gente, lo lava, ¿o no? es que al lavarlo igual queda como la mancha. Claro, pero la gente, ¿qué es lo que hace? Lo lava o lo corta, ¿ya? Entonces, es muy común en lo que son los cítricos, los penicillium. Vamos a verlo en el capítulo correspondiente. Pero hay algunos penicillium que se usan tecnológicamente en algunos alimentos, como los quesos. De los que tenemos aquí, ¿cuáles les suena? Aquí. El Penicillium roquefort. Perfecto. ¿Y cuál El otro? Camembert. Exacto. Entonces, si ustedes tomaran ese queso y lo llevaran al laboratorio, lo abrieran y con una asa esterilizada sacaran un trocito y lo pusieran en un porta, en un poquito de agua, y le ponen un cubre y lo llevan al microscopio, verían penicilio. Porque el hongo está vivo y está adicionándole sabores distintos a ese queso. Ahora, no toda la gente le gusta ese tipo de queso porque son más fuertes, ¿o no? Y normalmente ese queso no se consume así con pan.
lo usan en tragos, con galletas, etcétera, ¿o no? Sí, profe. ¿Ah? Sí. Ok. Entonces, aquí tenemos y vamos viendo que hay especies que son beneficiosas y especies que no son beneficiosas. Y en los cítricos vamos a ver Italicum, ¿cuál es otro aquí? Viridicum, etc. Me puede dar colores a nivel de los cítricos, colores azules, verdes, lo que dijimos, importancia en la elaboración de ciertos quesos, también importancia en los antibióticos. ¿A quién no le han puesto penicilina alguna vez? ¿O ha tomado un antibiótico a base de penicilina? Puede estar suelo, aire, pasteles, fruta, etc. ¿Ya? Produce en general podredumbre, también produce micotoxina, como la citrinina, la ocratoxina, la rurotoxina, etc. Y aquí tenemos al penicilio. ¿Se dan cuenta? El conidióforo, la esterisma, el conidióforo acá, las esporas. ¿Y qué diferencia tienen aquí el penicilio con el aspergillus? Si ustedes se acuerdan, el aspergillus era como si tuviéramos una escoba así muy frondosa. En cambio, el penicilio es súper ordenadito, ¿ya? No se abre. Yo espero que podamos verlo en alguna preparación en fresco en el laboratorio. Rhizopus. Rhizopus tiene micelio no aceptado, algodonoso, ¿no? Y esto normalmente no lo tienen también todos los mohos que son estolones y rizoides. Tiene el esporangióforo, miren, aquí, el estolón, el esporangióforo, la columela, ¿ya? Y aquí la cabezuela, ¿se dan cuenta? Negro. Aquí tiene una preparación. Miren, en la especie, ¿alguna vez les ha quedado el pan en alguna bolsa y se les ha colocado negro? Sí, profe. Ahí tienen el Rhizopus stolonifer, que es el moho del pan. ¿Ya? Y es muy, muy contaminante. Por lo tanto, cuando les pase eso, o sea, simplemente dejen cerrar la bolsa y bótenlo. ¿Ya? No, ni siquiera ábranlo. ¿Ya? Rhizopus puede producir esporas asexuales y sexuales. ¿Ya? Y es, como le decía, altamente contaminante y no todos los mohos tienen estolones y rizoides. ¿Qué le permite esto? Le permite adherirse con mucha más fuerza al sustrato. ¿Ya? Esta forma, si ustedes cortan el estolón, no significa que le cortan, no, todo lo contrario. El moho se reproduce nuevamente con el estolón que quedó y vuelve a salir y vuelve a reproducirse. Esto es muy parecido a a la forma de reproducirse de el pasto de cancha. ¿Han visto alguna vez el pasto de cancha? O el pasto que a veces se usa en algunos jardines, que en el invierno se coloca amarillo y después se coloca verdecito y todo lo demás, que no es, por supuesto, ni trébol ni alfalfa. ¿Mm? ¿Nadie tiene de ese pasto? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en el caso del pasto, por eso que ese pasto, el jardinero le dice, no, coloque este nomás porque este es carne de perro. ¿Por qué? Porque cuando usted lo corta, lo poda, y se va reproduciendo solo porque tiene estolones, y se afirma, y realmente se mantiene bien. Ahora, la única diferencia es que en invierno se coloca amarillo, pero después resurge sin ningún problema. Y no tiene que estar resembrando todos los años. Esporotrichum, micelio septado, ya que origina los conidióforos, conidia apicales, ya sabemos, hialinas, ya sabemos, unicelulares, ya sabemos también, ¿ya? De forma esférica u oval. Pueden crecer a temperaturas menores de 0 grados
una de las especies importantes de Esporotrichos es Carnis, por lo tanto está en carnes, pero a diferencia del otro que vimos, aquí produce motas o anillos o tipos de botones, pero de color blanco. Aquí tenemos a Esporotrichos. Plasmidium pertenece a la familia de las Mucoraceae, orden Mucorales, micelio no tabicado, ¿ya? Con un esporangio y esporas aquí que la estamos viendo, fíjense, como ahí incluso están duales, ¿ya? La especie más importante es el Thamnidio elegans y el Chatocladioides, pero la más importante es la elegans, ¿ya? Lo podemos encontrar en huevo, en otros alimentos, y puede crecer a temperaturas en condiciones de refrigeración, incluso a temperaturas menos de 0 grados Celsius. Trichotesium. Trichotesium tiene micelio septado, donde tenemos los conidióforos simples, delgados, ¿ya? Y se genera mucho en frutas y verduras, coloraciones rosadas, pero no tan fuerte del color rojo como lo que vimos anteriormente en bacterias. Por eso se le denomina Trichotesium y la especie más importante es Roseum. ¿Ven? Aquí tienen las conillas, que aquí vamos a tener dos individuos en esa foto. Y aquí vamos a quedar con levadura. Esto está en virtual. Vean esto porque yo no me voy a referir. Aquí también tenemos las diferencias de la espora, las diferencias con asco y artrospora, ¿ya? La parte taxonómica, que no me voy a referir la próxima clase. Aquí tenemos las distintas levaduras que vamos a ver. Y vamos a quedar aquí y lo vemos el próximo martes, aquí, en Detanomisis. ¿Dudas? ¿Sí? Yo tengo una duda, pero con el paper no sé si lo podemos ver. ¿Sí? Al tiro, dígame. Ya, ¿lo puede compartir, por favor? Es que estoy desde el celular. Es el paper de Alexis Monge y Luis González. Chuta, pero tengo que sacarlo porque no lo tengo en el PRS. ¿Y cuál es el trabajo? Espérenme un poquito. El trabajo es sobre el análisis microbiológico de superficie en contacto con alimentos. Esperen un poquito. Déjenme para meterme al archivo. ¿Cuál es? Análisis microbiológico de superficies en contacto con los alimentos. ¿Superficie de contacto, decía? Sí, superficie de contacto. Ya. Ya, espérenme un poquito. Entonces lo vamos a dejar ahí abajo. Compartir. Profe, de casualidad el resto podríamos salirnos, que ahora en 4 Sí, minutos tenemos la reunión. váyanse nomás. Váyanse nomás, chiquillas. Que tenemos Ya. la reunión con el jefe de carrera. No, profe. Ya, que Chao, le- profe, profe. cuídese. que les vaya bien, ¿ah? Chao, profe. Ahí le contamos cómo nos va, profe. Eso, me cuentan después. Profe. ¿Ahí lo ves? Sí, profe. Ya, Es dígame. en la parte de metodología donde dice procesamiento de las muestras. Un poquito más abajo. Ya, espérame. Aquí, ya. Metodología, muestreo. No, ese el resumen creo. Ahí sí me salió. Un poquito más abajo, donde dice procesamiento de las muestras. Aquí está, ya. Hay una parte que no entiendo bien porque dice ya, a cada una de las muestras se le realizó 4 diluciones seriadas en base 10, aplicando agua peptonada al 0,1%. Sí, Eso lo entiendo. Dice que cada dilución fue sembrada por triplicado en el agar que dice ahí para recuento de play bacterias count, mesófilas. sí, Pero eso es solamente para las bacterias mesófilas, ¿cierto? claro, Ya, y para las coliformes totales el agar violeta. exacto. Ya, Exacto. y después dice que se ocupa una técnica de homogenización en masa por siembra en profundidad, pero eso no entiendo porque antes dice que se utilizó la sembrada por triplicado. Lo que pasa es que
en algunos de estos están sembrando en profundidad. ¿Qué quiere decir? Que colocan la muestra en la placa y después agregan el agar y lo homogenizan. Pero entonces eso no es sembrado por duplicado. ¿O sí también lo es? No, pues sí, pues. Sí, lo que pasa, a ver, ¿esa es la única pregunta para verla? Sí, sí, es la única. Ya. Lo que pasa, ¿es Alexi o quién es la que me preguntó? Sí, soy yo. Ya, lo que pasa, Alexi, que usted coloca la placa, ¿ya? Y coloca la muestra en triplicado, ¿ya? Y después agrega el medio y Ya, lo el agar. homogeniza. Y a eso es lo que se denomina en profundidad. Ya, pero eso sería solo para los coliformes, ¿no? Solo ¿O para sería los para los otros? coliformes, Ah, claro, porque el RAM normalmente es en superficie. ya. Ya, genial, esa es mi duda porque no, como que no lo entendía muy bien. Ya, no, pero cualquier cosa, usted o me manda un correíto y yo le Ya, aclaro. ya, muchas gracias, profe. Ya. Sí, Chao, profe, yo sí. también tenía una duda. No, profe, no Gracias, se vaya. profe. Chau. Sí, Dalia, dígame nomás. Usted en un momento de la clase, cuando a mí se me cayó el internet, habló sobre qué más cositas podríamos agregarle a los que le tocaron trabajos de microtoxinas. De micotoxina, sí. Sí, y a mí me tocó con mi compañera de ese trabajo, como qué cositas más quisiera que le agregáramos. No, que en el fondo que compararan, por ejemplo, ¿qué micotoxina le tocó? ¿Está introducida como en el reglamento en el RCA? En nuestro Ya. país existe eso, porque nuestro RCA, desgraciadamente, en algunas cosas es súper light y en las micotoxinas sí. Entonces, ¿qué es lo que se puede dar, Dalia? Es que muchas veces vienen ofertones de cereales con Ya, bajos precios y vienen contaminados con micotoxinas. Entonces, ¿qué es lo que hace el empresario? Lo compra claro. y lo mezcla con grano sano, Ujú. diluye la muestra. Y cuando vienen con bajos tenores pasan. O cuando no está en el RCA pasan. Porque no Claro. son analizados. Eso, a eso es a lo que me refería. Entonces, la Ah, idea ya, es que profe. ustedes vean qué es lo que está pasando en nuestro país. ¿Mm? Ya. Ya, profe, con respecto al trigo, ¿qué fue lo que nos tocó a nosotras, po? Entonces, con mayor razón, porque nosotros importamos, yo no sé en este momento, pero estábamos importando casi el 50% del trigo que consumimos. Ya. Ya, profe, entonces eso tenemos que investigar y también incluirlo en nuestra presentación, ¿verdad? Claro, porque eso es interesante, porque no es solamente ver el trabajo, sino en nuestra realidad, ¿qué es lo que está pasando? Ah, ya. Ya, profe, esa era mi duda. Ya. Muchas gracias, profe. Que esté Listo, muy bien, chao, que hasta les vaya luego. bien.